Shalom Ubrajot. Tenemos este tiempo que nos ha concedido nuestro Elohim para tomar la porción de esta semana, la porción de la Torah, la porción que nos sustenta. Esta Perashá Kitabot, y empieza diciendo de esta manera: Beaea Kitabot. Recordemos Beaea, y será. O sea, puede ser como una consecuencia, y será si esto o si aquello, o si tú escogieses, ¿no? Que viene diciendo Beaea Kitabot el Haaretz Asher Adonai Eloheja Noten leja nahala vishta beailas shava bat. Y será cuando llegues a la tierra prometida que el Eterno tu Elohim te ha de dar como heredad, y la conquistes y te establezcas en ella. Y será. Habrás de tomar primicias. Lo primero que está hablando, les decía hace un momento, nos habla de distintas cosas, porque primero nos habla de cuando lleguemos a las tierras, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dar. A veces cuando llega a algún lugar una persona, más cuando se va a otra tierra y más cuando se va con el propósito de ir a trabajar y hacer un capital, va con ese propósito, con el propósito de recibir, de adquirir. Cuando se va a algún lugar, siempre, la mayoría de las veces, el ser humano va con el propósito de recibir. Y en este caso ellos tenían una promesa de ir a una tierra donde había leche y miel, donde había mucho ganado que produciese esa leche y donde había mucha fruta que tuviese esa dulzura, esa miel, eso que les iba a traer, eso dulce. Ellos tenían esa promesa, ellos esperaban eso. Entonces llegamos a la tierra y prontamente, pero hay algo que le dice: habrás de tomar de las primicias de todos los frutos del campo que recojas de la tierra que el Eterno tu Elohim te otorga para ti, y las pondrás en una canasta. En esta porción nos habla aquella frase que recitamos en la fiesta de Shavuot, la fiesta de Bikurim, en la fiesta también de Pesach, se recita esta porción, aquella porción que recitamos de memoria: Arami, Obe, Abi, Bayere, Misraimán, Bayegal, Shan, y todo eso lo recitamos, ¿no? Y esta porción, la cual, ¿qué está diciendo? Estuve a punto de perecer. Bueno, mi padre lo quisieron hacer perecer. Bajó siendo muy poca gente. Empieza a recordar Israel el pasado. Dónde estaba, quién era, cómo era, y ahora en dónde estoy. Siempre hay que recordar los tiempos pasados. Siempre hay que recordar, o recordarse. Dice David Amel en uno de los mismos, los Teilín, dice: haré memoria de las misericordias pasadas. Haré memoria de todas esas misericordias. Me estaré acordando que en un tiempo estaba yo muy afligido y que hiciste misericordia, que hiciste favor conmigo siempre. Y todos así podemos recordar. Podemos recordar alguna situación que hemos pasado fuerte. Creo que todos hemos pasado, no por una, sino por muchas situaciones fuertes, delicadas, y ahorita podemos estar muy contentos. O probablemente alguien esté pasando en este tiempo una situación mala, y de repente se va a acordar. Pero no solamente esto, el recordar, sino toma la porción de decir después: estábamos en Misraim. Los de Misraim nos oprimieron, nos pusieron dura carga, nos hicieron sufrir, pero nos sacaste con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes señas y milagros, y nos trajiste hasta aquí, hasta esta tierra, a la cual, dice, te presentarás con el Cohen y traerás la canasta y dirás esto delante de él. O sea, no es tanto lo que tú vas a llevar, sino la actitud con la que tú vas agradecido. Llevas una actitud de agradecimiento. Yo recuerdo todo el tiempo cómo fui esclavo y ahora soy libre. Yo recuerdo cómo en la antigüedad me tenía oprimido Faraón me tenía oprimido,
Y ahora recuerdo que con grandes señales y prodigios y así en nuestras vidas, cuando pasamos por distintas y diversas circunstancias adversas, recordamos que con grandes señales y milagros nos liberta el Eterno de eso. Y lo podemos recordar ya sea mayormente en problemas de salud, económicos, vemos el favor del Eterno. Entonces podemos comprender que cuando llegamos a una tierra nueva, cuando llegamos a una etapa nueva de nuestras vidas, en este caso el que llega a ser pueblo Israel, siempre está agradecido con el Eterno, siempre muestra agradecimiento a su Elohim. Trae del fruto de la tierra, trae del fruto que está trabajando en la tierra. Porque podría pensarse que solamente en la tierra de Israel se ha de llevar, porque si leemos, cuando entres a la tierra, entonces dirán, no, pues eso solamente se hace en Israel. A decir verdad, tiempo atrás, vamos a recordar cuando no teníamos trabajo, cuando no teníamos sustento, cuando teníamos carencia, y hoy decimos, hoy tengo. Hoy yo quiero honrar al Eterno con lo que me ha dado. Entonces no solamente es en la tierra de Israel, es en todo lugar. En todo lugar donde estás, tú honras al Eterno y solamente agradeces al Eterno. O solamente porque no está uno en Israel, entonces bueno, no voy a dar de lo que el Eterno me ha dado, no voy a honrarle, no voy a decir, yo me acuerdo en los tiempos pasados que no tenía y hoy me ha dado el Eterno. En todo tiempo, Israel, una de sus características o una virtud que tiene Israel es que es agradecido. Si usted conoce a un Israel o a un miembro de Israel que no es agradecido, hágale saber esto. No vamos a decir no es Israel, probablemente no sabe que Israel debe de ser agradecido. Y no solamente con el Eterno, con todo el mundo Israel es agradecido. Tiene esa virtud. Entonces dice, y te llevaré a esa tierra y la tomarás. Y así nos lleva el Eterno. Pero entonces harás esto, de las primicias, de lo que tú has recibido, de tu trabajo, porque hoy no siembras, o de toda tu labor, tú das. Aún las amas de casa dan. Es que yo no trabajo, pero tienen mucho que ofrecer. Y no estamos hablando monetariamente. ¿Por qué? Porque están agradecidas con su Elohim, porque son Israel y porque tienen esa virtud de ser agradecidas. Incluso en el judaísmo se practica que al despertar se hace el rezo de Shaharia, el rezo matutino, el rezo de la mañana, y se comienza diciendo Modé Ani, dando gracias Elohim nuestro. Muchos en la página, parece que lo has publicado y lo recitan. ¿Cuántos tienen ya esta práctica de hacer Modé Ani? Bueno, las mujeres dicen Modá. Dan gracias al Eterno. Te agradezco, Eterno, Rey viviente, que permites que has devuelto mi alma con misericordias y tu inmensa fidelidad. Has devuelto, porque la persona duerme y no sabe si despierta, pero si despierta en la mañana y antes de bajar el primer pie, no hay de que es que se paró con el pie izquierdo, el pie derecho, no importa con qué pie se levante. Simplemente antes de levantarse, Modeani, gracias Eterno. Y posteriormente, acostumbran también a hacer un lavado de manos, en el cual dicen el Asher Kideshanu, y dicen acerca de que ordenaste lavar las manos, que no encontramos eso en la Torah, pero creo que es una práctica muy especial. Después de hacer Modé Ani, de dar agradecimiento al Eterno, y que voy a tomar una escritura, que voy a elevar mis manos al Eterno, lavarse las manos antes de hacer eso, creo que sí habla de respeto y agradecimiento al Eterno. Aunque no mencionemos que ordenaste lavar las manos, porque no encontramos ninguna porción, más que a los Kohanim, que cuando entraban al templo se lavaban y todo ello. Pero bueno, el Yahudí, o el Bené Israel, tiene la virtud de ser agradecido con su Elohim. La palabra Yahudí proviene de una palabra que es Odaía. Odaía significa agradecimiento. De ahí viene la raíz, viene la palabra de Yahudí. Odaía es agradecimiento.
Entonces, todas las maneras que tengamos de agradecer al Eterno, sea monetariamente, sea con nuestras acciones, creo que cambiar de actitud, ser una persona distinta. Por eso les decía hace un rato, las amas de casa no necesitan forzosamente, si no reciben un ingreso, ofrendar un ingreso, algo monetario, pero tienen mucho que ofrecer. Hay muchas acciones las cuales rinden, tanto hombre como mujer, y ofrecer. Esto yo lo dejo de hacer o esto lo empiezo a practicar porque soy agradecido o agradecida con mi Elohim, ¿sí? Entonces es una virtud de Israel ser agradecido. Es lo que vemos en este comienzo de esta perashá. Posteriormente nos empieza a hablar acerca del diezmo, el masé aní, el primer diezmo que dabas a los pobres, independientemente de los levitas y todo eso. Es también ser agradecido, el tener misericordia y hacerse de acá con el que necesita. Eso es una virtud de agradecimiento también al Eterno. Cuidar de lo que es de Él, ¿sí? Es por decirlo de esta manera. Él cuida de nosotros cuidamos de lo de Él. Y así otros van a cuidar también, porque también somos de Él. Es algo que viene, que regresa, pero no se hace con esa acción, por supuesto, ¿no? Entonces, recitando esa porción, por eso es que también en Pesach se recita el Aramí, Obe, Abí, Bayeré, se repite en Pesach. ¿Por qué? Porque Pesach, ¿qué significa? ¿Qué significado? ¿Qué se celebra también? Salida de Mizraim. La salida de Mizraim, por eso es que esta porción también, aunque no se hace un bicurí, no se traen las primicias, también se recita esa como un recuerdo, un agradecimiento. Gracias a nuestro Elohim de habernos sacado. Y nos habla de capítulo 26, en el Pasú 6, nos habla que dice, los egipcios nos hicieron mal, nos maltrataron. Pero también podría traducirse esta porción como los egipcios nos hicieron malos. O nosotros nos dejamos hacer malos por los egipcios. ¿Por qué? Porque estando cerca de ellos nos asimilamos a ellos, tomamos mucho de ellos, nos hicimos malvados y perversos, dejamos nuestra identidad. Todo el tiempo que estuvimos lejos de ti, los egipcios nos hicieron mal. Y hay que comprender eso, que los egipcios nos hacen mal, que los que no son parte del pueblo, que el Egipto que teníamos anteriormente, aquello donde vivíamos, no me refiero a un hogar, aquello con quien nos movíamos, el medio con el que nos relacionábamos, nos hace mal. Incluso hay una ordenanza de no volver a Mizraim. Tenía el pueblo de Israel, y también al rey también se le dio la ordenanza de que no hiciese volver al pueblo a Mizraim. No volver a regresar nuevamente a los antiguos caminos, no volver a tomar esa senda, porque esa senda te hace mal, porque Mizraim te hace mal, te hace malo. Los egipcios nos hicieron malos. ¿Por qué? Porque vimos sus prácticas y las adoptamos, y eso nos hace mal. Entonces también debemos decir eso. Los egipcios nos hicieron malos y usted nos ha restaurado. Usted nos ha traído, usted nos ha hecho nuevos. Usted nos ha hecho distintos, nuestro Elohim. Y dice, pero usted vio nuestro sufrimiento, nuestra preocupación, nuestra opresión. Recordar los males en momentos agradables es agradecer. Cuando están los males, cuando están los momentos, lo que les decía hace un momento, hay que recordarnos de aquellos buenos momentos. ¿Para consolarnos? Probablemente, pero más bien para recordar que siempre el Eterno ha estado para ayudarnos. Siempre la gratitud. Cuando llegues a esta tierra, nos habla de un fundamento. Nos habla de ese fundamento. Cuando llegues a la tierra, vas a poner Berajot, Kelalot, Monte Gerizim, Monte Ebal, vas a poner las dos, 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro lado, y vas a declarar Berajot, Kelalot, bendiciones, maldiciones vas a poner, y vas a hablar esto, ve allá, y será. Y cuando empieza a recitar también las Kelalot, también empieza a decir, ve allá, y será. Y será si tú escoges eso, y será si tú decides esto. Pero dice, cuando llegues a esa tierra, dice, será como una consecuencia, será como una virtud
que tú vas a pasar y vas a poner unas piedras, las vas a llenar de cal y vas a escribir toda esta Torah. ¿Qué quiere decir eso? Si leemos el capítulo 4 del libro de Yehoshua, cuando cruzaron el Jordán, que se detuvieron las aguas, que venían fuertemente de arriba, que se detuvieron las aguas y pasó en seco Israel, las piedras las tomaron de en medio del río. No había piedras del otro lado, las piedras estaban ahí. Justamente cuando tú cruzas, tomas un fundamento. Las piedras las llevaron del otro lado del Jordán. Una vez que pasaron todos, entonces avanzaron los levitas, pusieron un varón de cada tribu conforme a las 12 tribus y pusieron la Torah ahí. Hoy hemos cruzado y dice en el libro de Yehoshua, para cuando tus hijos te pregunten qué quiere decir estas piedras, nosotros éramos esclavos en Misraim, entonces nos trajo el Eterno aquí, y todo el relato, lo que se hace en la Agadá de Pesa. Si recordarán en Pesa que hubo relato de lo que era el sufrimiento en Misraim. Los que hemos estado en la noche de Pesa, esta Pesa que pasamos anteriormente, hubo Agadá, un relato de Pesa. Así, cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Misraim? Y cuando tu hijo, por eso es tan importante, una de las ordenanzas es, recuerdan tiempo atrás cuando empezamos Levarín acerca en el capítulo 6 de decir el Shema Israel y repetirlo. Eso es un fundamento. Esas son unas piedras las cuales se les ha puesto cal y se les ha escrito la Torah ahí. El tener pasuks en la casa, el estar, se imaginan que no haya ningún pasuk, que no haya ninguna seña o algún rastro de que tú veniste a ser Israel y de momento botes todo y de repente dejes todo. ¿Se imaginan que ya hayan botado todo y de repente lleguen a la casa y encuentren, entrando a la puerta, la mezuzá o un versículo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Hay un fundamento, hay unas piedras donde hay un fundamento, donde está una instrucción, y eso te va a ayudar a regresar. ¿Por qué? Exactamente en la mitad del río, donde cruzaron, ahí pusieron las piedras. Por si se les ocurría regresar, iban a topar con el fundamento, Torah. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No puedes regresar por este camino. Algo estás haciendo mal allá, por eso regresaste aquí. Pero tú no puedes regresar. Siempre el fundamento, la Torah, tiene que estar al principio. La Torah es el fundamento de Israel. Una de las cosas que entre la Torah y el Shabbat son fundamentos. ¿Qué pasa cuando se abandona Shabbat? Automáticamente, por ende, cuando alguien toma Shabbat, comparte a alguien de Shabbat, o lo ven a uno guardando Shabbat, y entonces le preguntan a uno y comparte uno Shabbat, la persona ya agarra y un día agarra y guarda Shabbat. Hoy no voy a ir a trabajar, hoy voy a dejar de hacer labores, y dice, ¿y qué más tengo que hacer? Y empieza a preguntar. Y una misbog lo lleva a otra misbog y empieza a llenarse de misbog. Pero ¿qué pasa cuando deja Shabbat? Automáticamente va dejando las misbog, las va abandonando, las va dejando. Cuando se da cuenta, pues bueno, si de por sí ya no guardo Shabbat, pues creo que puedo comer de esto, creo que puedo escuchar aquello, puedo participar de esto otro, puedo participar de aquello, puedo hacer aquello, porque ya no guardo Shabbat. Yo hacía eso porque guardaba Shabbat y una me llevaba a otra, una a misbog me llevaba a otra misbog, pero como ahora he dejado, no importa. Entonces es preocupante dejar de guardar Shabbat, es preocupante dejar de tener el fundamento, es preocupante dejar de tener unas rocas, una piedra. Por eso dice, ¿quién como tú, oh roca nuestra, nuestro refugio, nuestra esperanza? Teilín 65 nos habla, tú eres nuestra roca, y otros Teilín, y de Mashiach también se habla, es la roca que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de la roca, la piedra. El fundamento, la instrucción, la Torah debe estar completamente fundamentada en el Israel. Y en esta ocasión nos habla Berajot Kelalos, bendiciones, maldiciones. A diferencia de Perashá Bejucotai, del Sefer Baikra, en el capítulo 26, nos habla algo similar. Recordemos que estamos Mishnah Torah, repetición de la Torah es de Barín. Entonces,
Mishnah Torah tiene algo muy especial que nos aclara muchas cosas que no encontramos ni en Shemot, ni en Baikra, ni en Bamidbar. Encontramos o nos aclara muchas cosas. Esta semana hablamos acerca de los Ixió con un hermano acerca de... En Bamidbar nos habla nomás de los Ixió. Y en esta ocasión nos habla a quién se los ordenó. Cuando salieres a la guerra, ¿quién se iba a la guerra? Los varones. En Bamidbar no encontramos eso. En Perashá Bejucotai nos habla de 49 maldiciones. Perashá Kitabó, el doble, 98. Perashá Bejucotai nos habla de una manera plural. Habla a los hijos de Israel y diles. Y Perashá Kitabó nos habla de una manera singular. Cuando entrares. Y será. Y todo singular. ¿Qué quiere decir? Que la nación de Israel va a ser salva. La nación de Israel, el pueblo de Israel. Si vamos viendo las lecturas que hemos tenido de las 7 del consuelo, esta semana es la sexta de las 7 del consuelo, futuro de Sión, futuro de Israel, futuro de Jerusalén, y será restaurada. Israel será restaurada. Recordemos el capítulo 1 del libro de Masec, en el Pasuk 6, que dice, los discípulos le preguntan a Mashiach Yahshua, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? No les toca a vosotros, les dice, saber las sazones y los tiempos que el Padre ha puesto en una sola potestad. Pero les dice, después de ustedes me seréis testigos, ustedes me van a ser testigos. No les toca saber. ¿Cuándo es cuando va a ser restaurado Israel? Todos piensan que cuando venga el Mashiach, Él va a restaurar Israel. Y no es así. Va a establecer su reinado. Israel tiene que estar restaurado. Recordemos a Kefa cuando dice en el capítulo 3 de la segunda carta que dice, no es como algunos tienen por tardanza su venida, sino que Él extiende los tiempos para que procedan al arrepentimiento. Recordarán estudios anteriores que en una ocasión les decía, nuestra restauración aproxima la venida de Mashiach. Cuando más preparado esté Israel, es cuando venga el Mashiach. Es cuando venga, no va a venir a restaurar. Israel se tiene que restaurar. Él va a venir a establecer el futuro glorioso de Israel. No va a venir a restaurar Israel. Israel es singular, cada uno de nosotros. Israel ya está hablado para él. Pero yo no sé si yo, que soy parte de Israel, voy a estar dentro de. Sí, probablemente escogí las maldiciones. No, pero es que Israel, sí, Israel, la nación. Pero la nación de Israel se rige conforme a una ordenanza, conforme a un fundamento, unas rocas que han sido puestas la Torah ahí. Pero es que yo ya soy Israel. No. La bendición y lo que está declarado es para la nación de Israel. Y eso va a acontecer. De eso no se va a retraer el Eterno. Pero cada uno de Israel tiene que escoger si ir a esa tierra o dejar de ir a ella. Si escoger Berajot, bendiciones, o Kelalot, maldiciones. ¿Sí? La Jactará de esta semana está en Yeshaía 61 al 22. Y empieza diciendo, habla acerca de la luz. Habla acerca... Levántate e ilumina, oh Jerusalén. Otra vez, como les decía hace un momento, le está hablando a Jerusalén, le está hablando a Sión, le está hablando a Israel. No le está hablando en singular a uno. Pues ya ha llegado tu luz y la gloria de Elohim sobre ti ya resplandece. Terminando de leer la Jactará nos habla, Israel no tendrá necesidad del sol, no tendrá necesidad de la luna, porque el Eterno será quien le alumbre. A decir verdad, no sé, incluso si leemos el libro de Idalú también nos dice que ya no va a salir el sol, que ya no va a salir la luna, nos vuelve a decir algo similar, porque la gloria del Eterno alumbrará todo. Pero a decir verdad, no podemos tener la certeza de que eso acontezca. Puede ser probable y puede ser que no sea así. Lo que nos está dando a entender que para poder tener claridad, recordemos Seirú Sahar, la claridad, la precaución por la claridad. ¿Cuándo somos precavidos? Cuando tenemos la claridad de las cosas. Seirú Sahar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya no vas a tener necesidad
Porque el Eterno te va a alumbrar en todo tiempo. Ya no vas a tener necesidad que una persona te esté hablando. El Eterno va a gobernar, el Eterno te va a alumbrar. Y nos habla también que otras naciones que fueron alumbradas por Israel también van a venir a ser alumbradas por Él. Es el futuro glorioso. Israel está puesto para hacer luz. Israel está puesto para alumbrar a todas las naciones, para que en el tiempo de la venida del Eterno sean alumbrados por Él. Así Israel entonces es agradecido, tiene un fundamento y alumbra a las naciones. Y entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.